Gracias, hermano David. Qué linda esa alabanza, ¿verdad? Qué linda, qué emocionante es cantarla y siempre nos bendice. Así que gracias al Señor por la posibilidad de poder compartir nuevamente la palabra. Quiero contarte algo que hace un par de años atrás conté en la iglesia. Es algo que me ocurrió cuando yo iba en primer año medio, hace poquitos años atrás, obvio. En aquel entonces me tocó vivir una experiencia que recordé esta semana. Tenía una profesora de lenguaje que nos dio a nosotros un trabajo práctico para ayudar a quienes no le iba tan bien. Un trabajo para poder subir la nota de ese ramo. En realidad a mí me iba bien el lenguaje, pero me iba más o menos nomás en matemáticas. Así que yo tenía que sacar el máximo de notas en los otros ramos para que me compensara lo mal que me iba en matemáticas. Así que cuando la profesora de lenguaje dijo, les voy a hacer un trabajo por ayudarlo, yo dije, esta es la mía, aquí me salvo, digo yo. Así que ella dijo que nos iba a dar el nombre de un libro para que pudiéramos hacer un resumen de ese libro. Un resumen de unas 8 páginas más o menos, dijo ella, pero un resumen bien, bien hecho. Así que era un trabajo coeficiente 2. Eh, Ahora a los alumnos no se les puede hacer notas o trabajos coeficiente 2 porque se estresan, dice la ley. Así que, bueno, a mí me gustaba el lenguaje, sí que era una gran oportunidad para mí. La profesora dio entonces el nombre del libro, nosotros lo anotamos ahí y fuimos a la biblioteca pública, una que estaba ahí cerca de la Plaza Vieja, se llamaba la Biblioteca Alejandro Lubet Vergara. Nunca me voy a olvidar, así se llamaba, claro, porque en ese entonces, déjenme decirles que no había Google, no había, tampoco había copia y pega, tampoco había el internet que se demoraba 3 segundos y nos enojábamos, no, había que ir ahí a la biblioteca a hacer ese trabajo duro, claro, había que leer, había que escribir mucho. Los de Justin Bieber para atrás saben de lo que estoy hablando, así que me entienden perfectamente. Así que hice, mis hermanos, el trabajo yo de mi vida y un resumen que yo creo que el mismo autor del libro me habría felicitado. No hice 8 páginas, ese debo haber hecho 12 o 15, no recuerdo muy bien, pero un trabajo de lujo, de lujo, de lujo. Cuando la profesora recibió mi trabajo, le echó una ojeada así, como que sonrió un poco, no supe qué significaba eso, pero esperaba yo ansioso ahí, porque yo sabía que lo había hecho muy bien, así que esperaba ansioso mi 7 coeficiente 2. Más encima la profesora en aquel tiempo entregaba las notas a viva voz. Decía, tal persona se sacó tal nota, hoy día tampoco se puede hacer eso, porque lo podemos traumar a los niños si hacemos eso. Así que definitivamente era mi momento de fama, de sacarme un 7 ahí delante de todos. Así que cuando la profesora estaba entregando las notas, llegó mi turno de Frugar, ¿cierto? Y la profesora dice lo siguiente, dice, señor Frugar, la bibliografía que usted tiene, excelente, me dijo. Bien. Investigación, excepcional, me dijo. Así que su nota es un 1. ¿Cómo? Dije yo. Sí, un 1. ¿Pero cómo? Si todo correcto. No, me dijo. Tarea incorrecta. Se equivocó de libro. ¿Qué? Claro, ella había dicho Pedro Páramo y yo leí Páramo Salvaje. Me equivoqué en escuchar. Escuché mal el título, así que me saqué un 1. Oiga, había hecho todo bien, pero mi tarea era la tarea incorrecta. Wow, wow. Sufrí mucho y bueno, la verdad es que la profesora me dio una oportunidad después y logré superarlo. Pero, mis hermanos, yo me pregunto lo siguiente. Al final de nuestros días como cristianos, Dios no nos dirá, parecido ahí a lo que dijo mi profesora de lenguaje, mira, linda familia tuviste, tu casa estaba perfectamente ordenada, lindo auto, linda profesión la que elegiste, pero nota incorrecta. Te equivocaste de tarea. No era lo que fuiste llamado a hacer. ¡Wow! Yo me sentí triste esta semana al pensar en esto, mis hermanos. No quiero ni pensar que yo llegara un día ahí ante mi Padre Celestial y Él me dijera, yo no te creé para esto. Ese no era tu propósito. Tú tenías un propósito claro. Para eso te creé. Y hiciste otra cosa, nada que ver. Es algo que debemos meditar ahí en nuestros corazones, mis hermanos. ¿Cuál es tu propósito en la vida?
Esta debiera ser la pregunta más importante de toda nuestra vida. Porque eso tiene que ver con nuestra propia felicidad incluso. No vaya a ser cosa que un día Dios te diga, yo tenía otros planes para ti. Porque de que Dios tiene planes para ti, tiene planes para ti. Yo quiero leer algunos textos. Te voy a pedir que no los busques, pero después puedes ver la prédica si quieres corroborarlos. Pero te prometo que están ahí en la Biblia. Pero para que avancemos un poco más rápido, no los vayas buscando para que no te desconcentres. ¿Ya? El primer texto que quiero leer es uno que está en Jeremías 29:11. Lo voy a leer de una versión más moderna. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Para ustedes, dice el Señor, y para mí. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay otro proverbio 16:3 dice, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¡Wow! Es lindas palabras. Es decir, el Señor tiene planes, de que tiene planes para ti. Hay un escritor muy famoso que se llama Mark Twain. Es conocido por sus libros como Tom Sawyer, que leímos muchos de nosotros cuando chicos. Él dijo una vez lo siguiente, los 2 días más importantes de tu vida, escúchame bien, los 2 días más importantes de tu vida son, número 1, el día en que naciste. Y número 2, el día en que descubres para qué naciste o por qué naciste. Esos son los días, según Mark Twain, más importantes de tu vida. Dios nunca ha creado algo sin un propósito. Dios es un Dios de propósito. Cada planta tiene un propósito, cada estrella en el cielo tiene un propósito, etc. Yo conté una vez en una prédica que había visto un reportaje en estos canales de animalitos, en los canales de cultura, digamos, hablaban del escorpión o el alacrán. Es un bicho bastante feo, a nadie le gusta mucho, todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Uno podría preguntarse, ¿para qué está ese bicho aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y decían en ese programa que descubrieron que este escorpión produce un producto llamado Escosul, algo así, al cual se le han demostrado propiedades antitumorales. Su uso ha permitido que muchos pacientes de cáncer logren controlar la enfermedad o mejorar su calidad de vida o alargar su promedio de vida. Entonces ese escorpión, ese bicho feo, tiene un propósito. Porque, repito, Dios no ha creado nada sin un propósito. Imagínese usted, imagínese, porque cuando Dios creó este mundo, cuando creó todas las cosas, déjeme decirle que usted fue la guinda de la torta. El hombre fue la guinda de la torta. Dios le dijo al hombre que se enseñoreara de todo lo creado. Y si él tiene un propósito para ese escorpión, para ese bicho feo, obviamente tiene un propósito para su vida, que no es tan feo como ese escorpión, ¿verdad? Así que, ahora, si tú no conoces el propósito de tu vida y quieres saberlo, tienes que empezar por Dios. Esa es la respuesta, Dios. Hay gente que busca en libros, en la televisión, en libros de autoayuda, digo yo, busca su propio propósito en la vida. Yo he escuchado personas que en televisión dicen, para encontrar tu propósito en la vida, debes mirar dentro de ti. Obi-Wan, no sé, una cosa así. Que la fuerza te acompañe. Puras cosas así, toda esa onda que viene de películas influyentes. Pero no es la verdad. Si miramos dentro de nosotros, mis hermanos, lo único que vamos a encontrar allí es confusión. Esa es la verdad. Si escuchamos nuestro propio corazón, solo vamos a confundirnos. Jeremías 17:9 dice lo siguiente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted no puede preguntarse a sí mismo cuál es su propósito, porque usted en primer lugar no se hizo. Salmo 100, en el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Solamente tu Creador puede decirte para qué te creó. Mira, hace un par de años atrás llevé a la iglesia un artefacto que había hecho yo aquí en mi casa. Era una cuestión chanta, no era verdad. Era un tubo que yo hice con una especie de medidor, un montón de cosas, y la llevaba con un manual, decía manual. Le puse un nombre a ese artefacto que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Pero yo lo llevé con el propósito de decirle, mire, si ustedes quieren saber para qué sirve este artefacto que yo tengo aquí en mi mano,
tienen dos posibilidades. Una es preguntarme a mí, que soy el creador, o dos, decía yo, consultar el manual que traje yo aquí. Es decir, si quieres saber para qué sirve algo, hay dos posibilidades. Una es preguntarle al creador, o dos, leer el manual, que aparece ahí en el manual cómo sacarle el mejor provecho. Así que insisto, hay solo dos formas de saber cuál es el propósito de absolutamente cualquier cosa. Hablar con el creador, una, y dos, leer el manual. Este manual, el manual de vida, la Biblia. Lo mismo, mis hermanos, es cierto para nosotros en todas circunstancias. Hablar con el creador o leer el manual que es la Biblia. Efesios 1, 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. Ahí hay una respuesta de tu propósito. Lo que dice es que usted fue hecho por Dios y fue creado para Dios. Esa es la verdad. Y hasta que no entendamos eso profundamente aquí en nuestros corazones, mis hermanos, nuestra vida no va a tener sentido. En primer lugar, debemos reconocer que somos seres eternos. Esta vida en esta tierra es un pequeño paso en comparación a la vida eterna. Sin embargo, hoy día estamos acá con un propósito. Veamos algunas cosas importantes para poder reconocer nuestro propósito aquí en la tierra. Lo primero que debemos saber y entender muy bien es que Dios me creó y Dios me ama. Parece obvio, ¿verdad? Porque todos lo sabemos. Pero veamos, Dios me creó para amarme. Él creó todas las cosas con un propósito, el tener una familia, tener hijos. Dios es amor. Y como fuimos creados a su imagen, podemos y debemos amar. Salmo 149:4 dice: porque el Señor se deleita en su pueblo, se deleita en sus hijos. Los que somos papás podemos entender tal vez mejor esto. Los papás nos deleitamos en nuestros hijos. Bueno, la mayoría del tiempo, digamos. No siempre, pero la mayoría del tiempo. Bueno, Dios es mejor papá que nosotros. Así que Él se deleita en ti todo el tiempo. Esa es la verdad. Él se deleita siempre. No solo cuando vas a la iglesia, no solo cuando haces obras buenas. Claro que cuando haces eso, Él dice: este es mi hijo amado, ¿verdad? Sí, pero Él se deleita en ti siempre. Cuando estás débil, cuando no tienes fuerzas, incluso cuando has pecado. Él te mira con amor. Cuando mis hijos eran bebés o guaguitos aún, yo iba siempre a sus piezas en la noche y los miraba, de verdad, de verdad. Solo los miraba. Me deleitaba simplemente al verlos respirar. Cuando su guatita o su pechito se inflaba y se desinflaba, que estaban respirando, ¡wow! Eso provocaba un deleite en mí. ¿Saben por qué? Porque yo los hice. Porque yo los procreé. Porque yo soy su papá. Así que imagínese el Señor. Entonces, un paso para conocer el propósito de Dios es devolverle ese amor al Señor. ¿Cómo hacerlo eso? En adoración, adorando al Señor, amándolo y poniendo en el primer lugar. Mira, quiero leerte Mateo. Yo sé que has escuchado esta palabra, pero quiero que lo escuchemos con nuevos oídos. Dice Mateo 22, 34 al 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, quiero hacerte una pregunta. La primera pregunta de esta mañana: ¿amas al Señor por sobre todas las cosas? ¿Amas al Señor por sobre tu esposa?
por sobre tus hijos, por sobre tu trabajo, etc. Porque, mis hermanos, hay un orden en las cosas. Mira, siempre que me toca hablar con matrimonios que han tenido alguna dificultad o están pasando por dificultades en la casa, yo les digo lo siguiente: mira, saquemos a Dios por un momento de nuestras vidas y cierra tus ojos, así les digo yo a ellos. Cierra tus ojos y dime, ¿a quién amas más? ¿Quién es la persona que se te viene a tu mente, aparte de Dios? Suponiendo que tiene a Dios en primer lugar. ¿A quién amas más cuando cierras tus ojos? Y muchos de los matrimonios me dicen, a mis hijos, o a mi hija, o a mi hijo. Y ahí nos damos cuenta de que algo anda mal. Porque no hay un orden. Porque déjame decirte que a quien debes amar más es a tu esposo o a tu esposa. No digo que no ames a tus hijos. Hay que amarlos con todo el amor que podamos hacerlo. Pero a quien debes amar más es a tu esposo o a tu esposa, para que haya un orden. Porque viene un orden. El Señor, tu esposa, tus hijos. Para que las cosas anden bien. Entonces, quiero preguntarte a ti, ¿qué amas más? ¿A quién amas más? ¿A quién amas más en tu vida? Es importante que nos lo preguntemos. Yo me lo he preguntado para poder confrontarme. Su primer propósito en la vida es amar a Dios igual que Él te ama a ti. Mira, Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Él está diciendo que Él quiere que tú lo ames a Él. Conocimiento de Dios, ya lo hemos hablado en otras prédicas, conocimiento significa relación íntima, ¿verdad? Entonces, repito, el primer propósito de su vida es amar a Dios y conocerlo. Primera de Timoteo 6:20 dice, Timoteo, le dice Pablo, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías, dice otra versión. Otra pregunta es, ¿de qué tienes conocimiento? ¿De qué es lo que hablas? ¿De qué te jactas de tener conocimiento? ¿De negocios? ¿Tienes conocimiento de fútbol? ¿Tienes conocimiento de cine? ¿De matemáticas? ¿De la contingencia social? ¿De qué tienes conocimiento más? Déjame decirte o hacerte una pregunta. ¿Cuánto conocimiento tienes del Señor? Mira, tengo algunas preguntas para ustedes. No quiero que me las contesten, solo quiero que se pregunten en su corazón si se las saben o no. ¿Ya? Son unas preguntas de la Biblia, unas preguntas que he sacado de internet. Nada muy complicado, pero no quiero que levantes tu mano, sino que te preguntes si te las sabes o no. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el séptimo libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el séptimo libro del Nuevo Testamento? Yo te voy a decir cuál es. Es Primera de Corintios. Tal vez algunos se lo sabían. Bien, perfecto. Una un poquito más complicada. ¿Cuál es el color del cuarto caballo del Apocalipsis? Él va nombrando unos colores de caballo, ¿cierto? Según el cuarto, ¿de qué color es? Déjame decirte, yo te lo voy a decir porque está en Apocalipsis 6:7. Es amarillo, el cuarto caballo. Ahora, ¿en qué idioma fue escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos, que pusieron ese cartel que pusieron ahí en la cruz de Jesús? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Alguien sabe? Algunos dirán arameo, tal vez. No sé. Déjame decirte que está en Juan 19, pero está escrito en hebreo, griego y latín. En los tres idiomas fue escrito ahí en la cruz de Jesús. Tal vez lo sabías, ¿verdad? Voy a hacer una más fácil entonces. Una más fácil. Ahí va. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Tal vez algunos se lo sepan, no todos, pero es más o menos fácil porque son 10 mandamientos que se supone que los debiéramos manejar. El octavo es, no hurtarás. Mira, mis hermanos, quiero decirte que yo me hice esta encuesta primero y no me sabía casi ninguna. Esa es la verdad. Así que no es que yo esté aquí sabiendo más que ustedes. Me di cuenta que debo conocer mucho más de Dios, más que de otras cosas, porque estoy seguro, yo veo pasapalabras y las contesto casi todas. He pensado seriamente en ir, pero ¿de qué me sirve si no tengo conocimiento del Señor? Déjame decirte que uno de los propósitos del Señor es que lo conozcas. Que lo conozcas. Otra forma fácil de saber si conozco al Señor o no es haciéndome la siguiente pregunta.
¿Estoy preocupado por algo? ¿Estoy preocupado por algo? Voy a leerte un versículo bien conocido también. Mateo 6, 30 al 32 dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy día están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿de qué estás preocupado? La preocupación es una señal de poco conocimiento de Dios. Yo sé que es difícil cuando estás rodeado de problemas decir esto, pero es una promesa del Señor. Dios tiene, mis hermanos, una misión para ti, volviendo al tema, una misión para ti en esta tierra. Juan 17, 18, dice: así como tú me enviaste, dice Jesús, hablándole a su Padre, así como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Hay una misión. Él nos envía, tiene una misión para nosotros. En eso debemos estar pensando, mis hermanos. ¿En qué parte de esta misión me corresponde a mí? Mira, el apóstol Pablo nos orienta un poco sobre esta misión ahí en Hechos. Dice, Hechos 20, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mí mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quise buscarlo en otra versión un poco más moderna para entenderlo mejor. Dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Disculpen un segundito. Perdón, que se me acababa la batería del celular. Él está hablando ahí de esa tarea que nos asignó el Señor, de contarle a otros la buena noticia. Dios tiene un mensaje que quiere explicar al mundo a través de ti, mi hermano. Proverbios 19, 21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Me entiendes? Segunda de Corintios 5:15 dice: Él murió por todos para que los que reciben la vida nueva de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Personalmente tengo la sensación, mis hermanos, de que debemos todos buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros se levanta en la mañana y sale a trabajar y hace un sinfín de cosas, como aquella tarea que hice en primero medio, sin saber cuál es el realmente propósito para nuestras vidas. Insisto, no vaya a ser cosa que lleguemos un día y el Señor nos diga: perdiste tu tiempo. Salmos 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! ¡Wow! Quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. Nadie te amará como lo hace Jesucristo. Escucha, no hay mujer, ni hombre, ni padre, ni madre, ni suegra, ni hermano, ni hijo, nadie, ni el pastor te va a amar como te ama el Señor. El Señor hoy día te manda un mensaje, primero para mi vida y luego para ti. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirles unos a otros. Voy a volver a leerlo. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, por lo menos uno. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Mis hermanos, quiero terminar este mensaje contándoles una situación vivida ayer aquí en la tarde con mi esposa. Fue el viernes, no ayer. Habíamos llegado hace poco del trabajo cuando escuchamos
unos golpes afuera de nuestra casa, unos golpes fuertes y gritos afuera. Mi esposa sale primero que yo hacia la calle y de pronto me grita, Daniel, me grita fuerte. Salí corriendo y cuando salgo veo unos hombres golpeando a otro, que estaba al parecer drogado, pero lo golpeaban de una manera increíble, fuerte, patadas, combos, como lo hemos visto en la televisión en el último tiempo. Estaban realmente enajenados. Cuando logramos entender lo que había sucedido es que este hombre, que al parecer estaba drogado, había pasado por fuera de la casa de unas personas y se iba drogando. Entonces, la niñita de esta gente, la hija de estas personas que estaban ahí, estaba fuera en el patio y vio cómo se drogaba este hombre. Así que la gente de esa casa que estaban ahí, algunos hombres, salieron a golpearlo por drogarse delante de su hija. Lo golpearon hasta no más decir. Mira, mi esposa, la Angélica, comenzó a calmarlo. Ya cálmate, le decía, cálmate, ya le pegaste suficiente, basta. Y lo empezó a calmar, a calmar, a calmar. Estábamos con mucha gente rodeando, nadie se metía y yo entiendo bien. Porque nadie quiere meterse, nadie quiere sufrir las consecuencias, ¿cierto? Así que lo golpeó hasta y mi esposa lo empezó a calmar hasta que el tipo se fue. En la noche, cuando estábamos acostados con Angélica, empezamos a reflexionar sobre el tema. Y me decía Angélica, mira qué curioso lo que sucede, porque este hombre, o estos hombres, golpearon a este porque se drogó delante de su hija. Y sin embargo, lo golpearon hasta no más dar delante de su hija. Es decir, todos estamos mal. Están mal esos hombres por golpear de esa forma, está mal el drogadicto por drogarse en la calle, está mal la gente que no se mete, está mal, todos estamos mal. Yo, mis hermanos, les cuento esto por algo, porque el propósito de nuestras vidas tiene que ver con esto también, con cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque yo te quiero decir algo, estamos nosotros los cristianos viendo todo esto. Estamos viendo lo que pasa en la televisión, en las calles, en los colegios. Lo estamos viendo como cristianos. Y déjame decirte algo muy serio. La policía no va a cambiar las cosas. La policía no es la solución. Déjame decirte. El gobierno, lamentablemente, te lo aseguro, no va a cambiar nada. Esa es la verdad. No va a lograr que estas personas se calmen. El gobierno no lo va a lograr. No va a lograr que ese drogadicto deje de drogarse. Estoy seguro que no lo va a lograr. Es decir, ni la policía, ni el gobierno, ni las autoridades, nada podrá contra la delincuencia. Pero el único que puede lograr algo para esas personas se llama Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Las únicas personas encargadas de mostrarle eso somos nosotros. Somos nosotros. Quiero terminar con un versículo, con esta palabra que la verdad no quisiera terminar con ella, de verdad. Pero tengo que hacerlo. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, ahora sí. Puedan buscar en sus Biblias, en el libro, en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 13. Lucas 13. Me gustaría que te quedaras con ese versículo abierto ahí en tu casa por un par de días y lo vuelvas a leer. Lucas, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 6 al 9. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Lucas 13, del 6 al 9. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? ¿Me hacen un dedito para arriba? ¿Sí? Lo tiene. Dice así. Dijo también esta parábola Jesús, ¿verdad? Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza la tierra también. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Si no, la cortarás después. No sé si será necesario que explique este versículo. Dios es el dueño de la viña.
Y Jesús es el viñador, el jardinero. Y Dios está diciendo, mira, esta higuera no da fruto, córtala. Y Jesús dice, démosle un tiempo más. Por favor, démosle un tiempo. A lo mejor da fruto. Si no, bueno, vamos a tener que cortarla. Quiero que mires tu vida, mi hermano, mi hermana, y veas el fruto que estás dando. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.